En mi vida, yo he defendido a una persona y he atacado al hermano. Por ejemplo, con Chichi Selman y Eduardo Selman Hasbún, yo fui abogado de Eduardo Selman Hasbún y logré que lo descargara. Fue el último pleito que estuvo Leonel Fernández. Leonel, no me lo imagino. No, Leonel pasó. Con ese tono. Escúcheme, Sí. magistrado. Sí, pero yo entro como abogado de la familia de Florian. Quizás Florian se sentía con superpoderes. Él tenía una llave de su celda, por cierto. Porque siempre tuvo facilidades en la celda, no es solamente el rey de Najayo. Salían de No, noche. esa parte no, lo dudo que salieran, lo dudo eso es leyenda. El tema de los lentes, dudo que haya sido por recomendación o mandato de superchería del brujo. Creo que no, creo que fue un resabio de él, como te digo, porque tampoco el juez se lo dijo de buena forma. Señores, estoy feliz, gracias por conectar nueva vez con nuestra serie de abogados Entre Dios y el Diablo. ¿Cuántas cosas se dicen de los abogados? ¿Cuántos momentos difíciles les ha tocado vivir y quizás participar en el destino de mucha gente y más aún de empresas, el destino de naciones? En todo están los abogados. Y esta vez pues me toca compartir nuestro set con un amante del arte como yo, que compartimos tantas historias bonitas del buen arte. El doctor Carlos Balcácer Efres está aquí con nosotros, una leyenda viva de las leyes de los estrados en República Dominicana. Gracias por estar aquí. Bien, gracias a ti, Colombia, por tu cordial invitación y compartir contigo cualquier tópico que sea necesario abordar. Bueno, por supuesto, para nosotros es un privilegio. Usted tiene una cantera de casos llamativos, ha sido abogado de artistas famosos, de casos sonoros. Bueno, ahora mismo está, por supuesto, en los titulares con el caso del Intran. Pero antes de llegar a esos detalles, usted es abogado egresado de la UAS. ¿Cómo le conecta el tema del derecho? ¿A quién vio? ¿Qué quiso usted hacer cuando decide quiero ser abogado? Bueno, yo quería entrar a psicología realmente, porque yo laboraba en la publicitaria John Ruby Candamares y el horario allá era hasta las 5 y psicología terminaba a las 6. Yo hasta me entrevisté con Mauro Castillo, que era el director del departamento, me dijo que no había más cupo. Me fui a derecho. ¿Pero qué usted hacía en una publicitaria, doctor? Yo era componedor. Yo en John Rubicam desempeñaba 3 funciones. Yo componía en la IBM Composer, también facturaba el departamento de arte y era tráfico. Yo distribuía los trabajos. Por ejemplo, cuando aquí vino Frank Sinatra a inaugurar Auto de Chabón, esas letras de ese afiche que me la envió ayer el hijo de Rivera, de Riverita, esas letras fueron mis manos las que la tipearon. Ese era mi trabajo ya. Bueno, con razón entonces el artista, señor, el que va a la casa del doctor, va a un museo de arte de alto nivel. Yo he tenido el privilegio, lo siento por ustedes. Comenten ahí en la caja de comentarios qué les gustaría ver, a ver si el doctor un día me abre la puerta de su casa y vamos con cámara y ustedes ven todo lo que él tiene. Entonces, ya me quedó clarísimo porque usted ama el arte. Cuando usted dice componedor en publicitaria, para que la gente entienda ahora, no es que usted compone una canción. ¿Qué es lo que significa componedor? No, por ejemplo, yo recuerdo cuando Juan Luis Guerra no se asomaba a ser el artista que es hoy. Él me llevaba unas notas, unos poemas manuscritos, yo se lo levantaba en texto, se lo justificaba a la derecha, a la izquierda, para él hacer una especie de folleto o de poemario, junto con Víctor. O sea, tú me traes un texto a mí, escrito a máquina, ¿no? Como le llama. Entonces tú quieres convertirlo en un libro, el libro tiene que tener un recuadro justificado en ambos lados, como los libros. Los libros hay que pasarlo al texto, a la diagramación propiamente dicho. O sea, tú haces un libro, tú puedes hacerlo, una obra, tú la haces quizá en tu misma máquina mecánica o computadora,
pero yo soy el que te hago el tipo de letra que tú deseas, los espaciados, todo, en ese entonces. Entonces ahora con la computadora mucha gente edita sus propias cosas, pero antes había que ir donde un componedor para que le organice. Necesariamente, claro que sí. Igual los afiches, las etiquetas. Cuando tú ves esos productos enlatados, cerveza, bebidas, todo, es un arte que se hace previamente. Entonces le conectó gente, señores, tan famosa como Juan Luis Guerra. ¿Ha sido abogado alguna vez de Juan Luis o Juan Luis nunca ha tenido la necesidad? No he sido abogado de él, no. Pues él no ha sido una persona conflictiva hasta ahora, pero lo traté. A Víctor y a José Antonio Rodríguez trabajaban en John Rubicam. La cuñada de José Antonio Rodríguez, él era creativo ella también, Juan José Ayuso, el periodista. Era un mundo donde incluso estaba prohibido el acceso al departamento de arte en ese entonces. Entonces, hablando de grande a grande, Carlos Balcácer, nos saltamos en la historia y después volvemos otra vez para la universidad, ha sido abogado de Anthony Santos. ¿Le conecta el arte o cómo le llega eso a usted? No, porque realmente particularmente a mí no me gusta la bachata. Y mira que mi padre fue músico. Mi padre fue uno de los mejores bajistas que tuvo Santiago, junto con José Álvarez, un pianista que como Benny Moré nunca estudió música, nunca vio un pentagrama, pero papá era muy estudioso de la música. Mi hija Patricia, aparte de ser médica, especialista en Estados Unidos, duró 10 años en el Conservatorio Nacional de Música. Mi hijo Francisco Alberto, abogado también, duró 11 años en el conservatorio estudiando batería. Y él formó un conjunto. Yo también estudié música por el método de Pozzoli, pero lo dejé. No, necesitaba un piano en ese entonces, no lo tenía, y me absorbió más bien el estudio del derecho. Entonces la bachata no es lo suyo. No, a mí no me gusta la bachata, realmente no. Una que otra por el contenido, la letra, pero realmente a mí no me conmueve el tema de la bachata. No la rechazo naturalmente, ni la critico, como lo hizo Bosch en una oportunidad. Pues ahora la UNESCO la reconoció como un valor cultural de la humanidad. ¿Y qué dijo Bosch? Que en sí la bachata no era música. ¿Cómo? Sí, yo que la bachata no era Con música. razón fue que no pudo volver a gobernar, porque ¿quién se mete con la popularidad? Me imagínate. Aunque en ese entonces existiera la Margue, por ejemplo, cuando Encarnación, que cantaba Muero Contigo, que muere, por cierto, en la Doctor Delgado, esquina César Nicolás Penson, en un motor. Él venía de norte a sur, y ahí lo impactó un vehículo y lo mató. José Manuel Calderón, en ese entonces eran amargues. Fueron la parte prístina, en los albores de lo que es hoy día la bachata, era ese amargue. Y realmente eso tenía su encanto, realmente, pero ya después es un tema de inclinación, después que tú le das seguimiento a ese piano del maniquí de Sandro, cuando tú le das el seguir de ese violín de la Ronda de la Turca de Mozart, ya después ya tú volver entonces a acariciarte. Te van a matar por las mujeres, te van a matar por las mujeres, te van a matar por las mujeres. Pero los piecitos se le mueven, por más fino que sea la gente, y más el de Anthony Santos. Claro, no ¿Cómo usted conoce a Anthony, doctor? Yo conocí a Anthony hace un tiempo, fue por vía de un amigo que por cierto trabajaba en John Rubicam. Él murió, me lo presentó y luego yo involucro a Lenín con él. Y fue un tema legal que él tenía, creo que es un tema de unas letras ahí, no recuerdo bien. Y mantuvimos la relación, a él le gustó la forma como yo le trabajé. Él venía de un desencanto con un abogado que le había mentido. Y ahí mantuvimos la relación hasta la fecha. ¿Ha sido un cliente difícil, fácil, o esta fama que él tiene de ser hermético, diferente solo en el escenario? Así como cliente, ¿usted no ha tenido ninguna dificultad? No he tenido mi altibajo con él porque él dentro lleva un abogado. Es incidentalista. Yo le digo el incidentalista. Él mismo se a veces él pone unos temas que dice, doctor, y si ocurre tal cosa, digo yo no, y ha tenido razón, y ha tenido puntería, sí, doctor,
y si tal cosa, es mejor que lo hagamos así, o esperemos tal cosa. Digo yo, vamos a esperar para complacerlo, y ha resultado como él lo ha dicho. O sea que la intuición sí, no, él tiene una buena intuición, bárbara la tiene. El último evento, o no sé, recuerdo que una vez lo vi en corte, no sé dónde era esa corte. Segunda sala de primera instancia, Ciudad sí. Nueva. ¿Y era acerca de qué? No, un llamado hijo de Tatico Enríquez, de nombre Julio García, y la viuda de Tatico Enríquez demandaron a Anthony Santos por la vía penal. Fueron a la fiscalía y de ahí fue la respuesta a una querella que originalmente había depositado Anthony. Me explico breve. Dos querellas, la 1 y la 2. La 1, querella número 1. Anthony Santos se querella contra la viuda de Tatico Enríquez y contra el llamado hijo de Tatico Enríquez, porque estaba monetizando la voz de Anthony en una melodía propiamente, ciertamente, de Tatico. Bien, ellos al ver eso, 3 meses después, le colocan una querella a Anthony Santos por haber presuntamente cantado la canción de la autoría de Tatico Enríquez. ¿Cuál canción es? Creo que era Funda, algo así. El asunto es, o Corazón de Piedra, el asunto es que cuando llegamos a juicio, la fiscalía acusa a Anthony de la situación de la segunda querella, ¿verdad? Pero de la primera querella de Anthony contra ellos, la fiscalía la archivó. Yo apelé el archivo y la corte desarchivó, o sea, revocó el archivo y dijo, sigan investigando, porque hay méritos. Entonces, ¿qué entendió la jueza de la querella segunda, o sea, en contra de Anthony? De que si a ti se te murió tu padre hace 20, 30, 40 años o 10 días, tú no puedes, en base a un presunto patrimonio de tu padre, artístico, económico, lo que sea, de ahí extraer para poner una querella por ese patrimonio de tu padre. Tú no puedes eso, a no ser que el imputado sea el causante de la muerte. ¿Y entonces en qué quedó eso al final? No, la jueza dio una sentencia de inadmisibilidad. Pero independientemente de eso, ese presunto llamado hijo de Tatico Enríquez, que figura como hijo de Tatico Enríquez, porque hace una declaración jurada ante un notario en Santiago y dicen 7 personas, dicen que él es el único hijo, Julio García, vamos a llamarle así. No es verdad. Aparecieron 6 más. Entonces, en el tribunal, Julio García y la propia viuda, la señora Chalhub, dijeron, no, él tuvo más hijos. ¿Cuántos? 7 por todo, incluyendo a Julio, el demandante. 7, y porque en este documento dice que él no tenía más hijos. O sea, para repartir la piñata para ellos 2 solos, nada más. Entonces ahí se volvieron un etcétera. Como hace la gente que miente. Y por eso perdieron. ¿Y eso no tiene apelación? No, yo estoy loco porque ellos recurran. Claro que sí. Sí, ¿Qué va ahora después que recurran? No, déjeme yo preguntar como Anthony. ¿Y si recurren? No, ojalá yo que recurran. La corte los va a arrastrar a ellos también y van a perder. Doctor, ¿cuántas veces usted ha representado a Anthony? ¿En cuántos procesos? Como en diferentes procesos, tanto penales como civiles, como en 10. ¿Y han sido todo por derecho de autor o hay tema de daños cuando se tumba una fiesta? ¿Cómo se llama eso? Responsabilidad civil. No, siempre ha sido por tema de derecho de autor. ¿Y usted se ha especializado en derecho de autor desde antes de trabajar con Anthony o en esto de los diferentes, no sé si tiene algún otro artista que ha representado, porque el tema de los derechos de autor cada día va como evolucionando? Ahora con el tema digital me imagino que usted tuvo que estudiar de nuevo. No, lo que pasa es lo siguiente, yo nunca he sentido inclinación ni amor por la ley de derechos de autor. Nunca me ha gustado. Lo que yo siento es amor al procedimiento penal. Que si tú no dominas el procedimiento penal y por ende la base, que es el derecho civil, derechos sucesorales, como tú reclamas una indemnización a nombre de tu padre que murió, de tu único hijo, etcétera, etcétera. Si tú no dominas eso, de nada te vale dominar la ley de derechos de autor, que fue lo que ocurrió con el tema de Anthony. Exacto. Yo no sé si usted cuando el famoso evento de Quirino, que aquí Rafi de Olio contó cómo fue que se contrató. ¿Usted trabajaba con Anthony para ese tiempo o fue después? No, yo no era abogado de Anthony, yo era abogado de Quirino con el tema de la extradición. Y a mí Quirino ese tema a mí nunca me lo abordó. O sea que de parte suya no sabemos si es leyenda o si fue real. Para mí es leyenda. Para mí es leyenda. Pero pregúntele, doctor, un día que usted esté con Anthony, venga acá, ¿y es verdad que lo pusieron a tocar con la vaca? Le voy a preguntar.
Mira, buena ocurrencia. Ya que usted ha tocado el tema de Quirino, le voy a preguntar como José Luis Perales, ¿y cómo es él? Mira, yo conocí al Quirino, estamos hablando de 15 años atrás, el Quirino del proceso. El Quirino del proceso, un hombre totalmente pausado, ensimismado, muy cauteloso, muy humilde, muy humano. Recuerdo que cuando escuchó en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia el dispositivo que acogía la solicitud de extradición, solamente, mire, eso lo estoy yo plasmando en mis memorias, solamente dijo, ay Dios mío. Eso fue una exclamación y yo era una especie de psicólogo de él, yo estaba con otros dos colegas, con Félix Damián Olivar y con Freddy Castillo. Yo era una especie de psicólogo para él y lo abracé y le dije, estate tranquilo, serénate, que tú no vas como Mirambó por la muerte de un policía, ni tampoco porque violaste a un menor. Estate tranquilo, que todo saldrá bien, ten fe. ¿Y usted le dijo eso para alentarlo o ciertamente por su conocimiento de cómo la gente en tratado de extradición son, vamos a decir, cómo va el proceso? Porque cumplen allá, después vienen. ¿Qué garantía, qué usted tenía de convicción para decirle estate tranquilo? Porque allá es mejor que te judicialicen que aquí. Veamos. Si a Quirino lo hubiesen judicializado aquí, o a Toño Leña, proceso en el cual participé, hubiese estado preso todavía. Hubiese estado purgando. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? ¿Y qué ventaja tiene el Estado Dominicano de mandar a procesados por narcotráfico a Estados Unidos para que a los 8 años, a los 10 años se lo manden para acá y recuperen sus bienes? Bueno, no siempre lo envían a los 8 o 9 años. A veces se quedan sujetos al programa de protección de testigos y se quedan eternamente por allá. Pero, por ejemplo, lo que ocurre es que eso corresponde con la política de genuflexión del Estado Dominicano a los requerimientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Me explico mejor. Toño Leña, por ejemplo, José Puente, tenía 2 homicidios. El de un periodista, por cierto, en La Romana. Bien, él tenía 2 procesos. El Ministerio Público renuncia a perseguir ese doble homicidio a cambio de la solicitud en extradición por un tema de droga, obviamente. ¿Y qué gana el país con eso? Nada, totalmente nada. No gana algo. Gana nivel de genuflexión y de arrodillamiento. O sea, por complacer a Estados Unidos, sí, claro, renuncia a un tema de homicidio para que te lo procesen, 2 homicidios para que te lo procesen por narcotráfico allá. Exactamente. Entonces luego, si te procesaran por eso aquí, tú hubiese estado preso aquí todavía 30 años, porque fue un homicidio calificado. Pero doctor, ¿y será que los mismos procesados por narcotráfico le piden al Departamento de Estado, llámenme en extradición? No. Me conviene más que ustedes me llamen. No, porque hay un tema que es muy escabroso, o sea, tú en Estados Unidos, en una cárcel sin familia, sin visita, sin posibilidad económica de transitar por un buen equipo de abogados, no es algo, y con temas de idiomas también, no es fácil, no, eso no se da. ¿Y a qué tipo de cárcel llevan los extraditados? ¿Es de alta seguridad o aquí tú dices? Allá. No, depende del departamento, el distrito donde haya ocurrido la comisión de la infracción. Si es el Distrito Sur de Nueva York, bueno, yo visité a Quirino. No, yo no quise visitar a Quirino porque yo sabía que al final Quirino iba a pactar con las autoridades norteamericanas, iba a pactar con el Distrito Sur de Nueva York. ¿Por qué usted lo sabía? Porque él no iba a aguantar si tú ves su estatus de vida aquí, por favor, porque es que tu vida, cuando tú caes presa, a mí no me ponga de ejemplo, no, por favor. Cuando tengo esa política aquí, a ningún invitado se lo permito. Bien, pero es una forma, bueno, ¿cómo te digo? Es una cábala que tú tienes que tener respeto. Usted me puede decir, no, cuando tú te cases con ese millonario que tú estás esperando, si es un ejemplo así. Está bien. El tema es que el estatus de vida de una persona lo quiere continuar en la prisión. Es natural.
Es natural. Entonces el estatus de Quirino, como él vivía aquí, no iba a aguantar allá. No, entonces al margen de eso, yo no quería que mi nombre se viera involucrado si él denunciaba a terceras personas, como al final, porque llegó a un acuerdo. O sea, una cosa que el fiscal Bernardinelli estuviese ahí en esa entrevista, o el abogado Grullero estuviese ahí, y que el cártel del Golfo de México, no sé cómo, preguntara quién me estuvo ahí, que autenticó que él hablara así o orientó. Bueno, un abogado de Santo Domingo, ¿cómo se llama? Carlos Bacaz. Ese me interesa. Y entonces en ese momento quizás usted podía ser objeto de que lo llamen o lo recurran de allá del Departamento de Estado. No, por eso no. Lo que me podían dar sería ametrallarme en la calle. Ese es el problema. Y yo no quise verme en ese episodio. Doctor, y ya que usted lo menciona. Además, yo no sé eso en Estados Unidos. ¿Qué hago yo? Fíjate, yo visité a Máximo Reyes, que fue el primer extraditado que envió Leonel, sin tener el Código Procesal Penal que autorizaba la extradición. En la misma forma que la Suprema rechazó la extradición de Franklin Franco, porque la ley de entonces decía en su artículo, creo que el 5, no se puede extraditar al extranjero a ningún dominicano. Bien, para esa época, Máximo Reyes gozaba de ese privilegio legislativo y fue extraditado. Yo lo visité a él y a Freddy Krueger. Lo visité en la misma celda que tuviste a Aníbal Lecter, Anthony Hopkins, una jaula. Yo crucé ocho controles, ahí lo trajeron vestido de naranja, esposado atrás. ¿De qué fue acusado él? Él tenía cerca de 7 homicidios, ese Máximo Reyes. ¿Y usted era abogado de él? Sí, aquí lo Doctor, ¿hay algún caso, algún cliente que usted no tome? ¿Cómo así? Por ejemplo, una persona que está sindicada de cometer 7 homicidios, Quirino, que lo agarraron con una cantidad X de un cargamento de droga, ¿usted no le para eso, un buen dominicano? Por ejemplo, hay abogados que dicen, no, yo no defiendo tal cosa. ¿Usted tiene algún código? Bueno, primero, esos no son abogados de quehacer penal. No, esos son falsas poses. Oye, yo decía en un programa, y no quiero con esto pecar de reiterativo. Oye, si hay que defender que mate la humanidad, yo lo defiendo, para que tú te aclaras. Tú y los demás, porque esa es mi función. Ahora, yo tengo un límite. ¿En qué yo tengo un límite? Por ejemplo, a mí llegaron a llevar un proceso contra tu hermano, contra Daniel Alcántara. ¿Qué dije yo? No, yo no llevo un caso en contra de él. Sencillamente. ¿Por un código de amistad? Por un código de amistad y de respeto, incluso hasta de una especie de agradecimiento muy interno mío. Y hasta de simpatía, vamos a llamarle así. Sencillo, y te digo al revés. En mi vida, yo he defendido a una persona y he atacado al hermano. Por ejemplo, con Chichi Selman y Eduardo Selman Hasbún. Yo fui abogado de Eduardo Selman Hasbún y logré que lo descargaran. Pero a la vez yo era abogado junto con Ramón Pina en contra de Chichi Selman. Fue el último pleito que estuvo Leonel Fernández ante el juez aquel Severino. Leonel y César Pina y creo que Abelito, sí, defendían a Chichi Selman. Y yo estaba en contra de él. Porque Leonel era abogado, llegó a estar en estrado. Sí, claro, Leonel, pues Leonel. No me lo imagino. No, Leonel pasó. Con ese tono, escúcheme, sí, magistrado. Sí, pero bueno, Leonel siempre fue muy estudioso. Incluso yo recuerdo que Leonel sacó la obra de Le Pontevin, que es un doctrinario que está al pie del Código de Instrucción Criminal francés y tiene su obra, él la sacó en francés, yo recuerdo. Doctor, usted tiene mucho trabajo. Y yo creo que usted va a tener que coger unas vacaciones para que hagamos una serie. Porque ya usted ahí me ha tirado como 9 capítulos. Espérese, usted va muy rápido. Estábamos en Máximo Reyes, que estaba acusado a 7 homicidios. Sí, le dieron 30 años. ¿Por qué usted fue a visitarlo? Bueno, lo fui a visitar para orientarlo allá en cuanto a la acusación que tenía. Él lo admitió, él no negoció con nadie. No señaló a nadie. Pero perdóneme, ¿pero él qué? ¿Esos homicidios eran en son de qué? No, por tema de droga. Le decía a la compañía, a él, a la empresa de él. O era un grupo de ejecutores. Tenía un haber de 6 muertos. Pero entonces él mismo estaba en el negocio de narcotráfico o era contratado para liquidar. Una especie de contratación para liquidar. O sea, que eso del sicariato no es por la novela colombiana de estos días. No, por favor, no necesariamente eso. Eso es viejo. El sicariato no, escúchame.
existe lo que se llamó, en Roma existió la lex de sicaris y beneficis, la ley de sicario y de envenenamiento, que fue una ley de la lex Cornelia, pero no lex Cornelia de sicaris, no era por el sicariato de pagar a los fines de ejecutar a alguien, no era de sicaris por el de sicario que usaban la sica, que era una especie de puñal curvo, donde asesinaban a las personas por las espaldas. De ahí es que viene la palabra sicario, señores, esto es cultura con sabrosura. Eso viene de Roma. Vamos a hacer una serie de cultura, porque este hombre sí sabe de cultura romana. Esta es otra historia, después vamos a hablar de arte. Entonces, esa ley viene de Roma. Sí, entonces no se llamaba benefici, o sea, ley de los sicarios y de los envenenadores, porque estaba en moda los envenenamientos. Entonces se le llamó sicario al término aquí después que se pegó en Colombia. Por paga. Aunque antes, dígame la diferencia que usted quería, lo que hacía Máximo y la compañía. No, el sicario, bueno, yo no puedo detallarte de la A a la Z. Pero no se llamaba sicariato. No, sí, aquí sí, porque eso existía ya aquí. Bueno, lo que pasa es que el sicariato, no, espera, como título no. Como título de sicario está en el nuevo Código Penal, que estos zánganos lo tienen aletargado. Ya hay un artículo es más, es el artículo 102, el del sicario. O sea, tú pagar, pero no tiene que ser en efectivo. No, tú puedes dar una prebenda, un beneficio, e incluso hasta una promesa, hasta de un sentimiento. Por ejemplo, yo puedo decirle a alguien, quiero que tú me mates a fulano de tal, y como consecuencia de eso, voy a lograr que fulana, por ejemplo, se case contigo. Un beneficio. Cualquier mercancía es válida. Cualquier beneficio. Aunque no se haya ejecutado la entrega de la cosa. No es como, o sea, es como la venta de la cosa, precio y la cosa, sin desplazamiento de ella. Yo voy a terminar mi carrera de Derecho. Yo me estoy enamorando del Derecho con esta serie. ¿Cómo terminó Máximo? En libertad. Me llamó hace apenas un mes. Él purgó, creo que fueron 18. ¿Y después lo deportan? Sí, obvio. Él no se sometió al programa de protección de testigos. ¿Cómo fue el tema de Franklin Franco que usted dijo que no aplicó ahí? No, porque la ley establecía, la ley de extradición prohibía extraditar a dominicanos. Y la Suprema Corte, presidida por Néstor Contín Aybar, rechazó la solicitud de extradición, que era su abogado en ese entonces, Domingo Antonio Porfirio Rojanina. ¿Y de qué se le acusaba a Franklin Franco? De narcotráfico y de haberse fugado de una prisión norteamericana. Entonces, al final, él no cumplió condena ni aquí ni allá. No, realmente como consecuencia de esa barbaridad procesal que estuvo en prisión, él prácticamente permaneció más de 5 años preso. ¿Y por qué usted le tilda de barbaridad? Porque tú no puedes tener en causa procesal a una persona que tú de antemano sabes que está prohibida su extradición, porque es un dominicano. Y entonces, ¿cuál sería el cargo por el que él estuvo preso? O sea, ¿cómo se sustentaba el proceso? Por narcótico. ¿Sin juicio? Sin juicio, esa es la palabra. Él se pasó su vida en la Suprema Corte de Justicia con habeas corpus y desacatado. Que la palabra desacatado es una palabra... No acatar una sentencia. Técnica legal. Claro. Los muchachos dicen, está desacatado. O sea, viene de ahí. Parece que o sea, tú no acatas una ley de la vida, una sentencia de la vida. Entonces, duró 5 años en Najayo. Aproximadamente 4 o 5 años. En Najayo. Yo lo veía ya ocasionalmente cuando visitaba a este colombiano, David Aljure Barjún. Y lo veía siempre y lo saludaba. Y la gente hacía solidaridad con él. Incluso el Nacional de ahora lanzó varios editoriales en defensa de él. ¿Había persecución política o era...? No, política no. No había, porque no militó en ningún partido de izquierda. No había persecución política. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando 1980 y pico. 80 y 90, 1992, 95, por ahí. Y entonces después que él sale hace su vida normal. Sí. Ya no tiene ninguna persecución. No, nunca ha sido molestado. Doctor, usted una vez lo llamó un primer narcotraficante o acusado de narcotráfico. ¿Cuál fue? ¿Cómo usted empieza a defender o a trabajar, como usted dice, que es su función? No, mi primer caso no fue de narcotráfico. Mi primer caso fue un homicidio de la esposa del periodista ya fallecido Erwin Cott Creus. Ella se llamaba Gladys Altagracia Volque Sánchez. Ahí en la Lincoln, donde estaba la barrica, ¿no? Que estaba Montecristo al lado, la próxima esquina, ese edificio ruinoso, ahí ella vivía. Estaban esperando a su esposo, a Erwin Cott,
que tenía un programa de televisión, arquitecto él también, y a él no llegar porque él estaba con Jackie Núñez de Risco en la liga de la feria tomándose unas cervecitas, y ella ya no la quisieron matar, ella se movió y el cuchillo la agarró aquí, el callado aórtico, se desangró la aorta y murió. Pero era contra el esposo. Era contra el esposo, lo estaban por esperando temas de comunicación. De prestaciones laborales, él no quería liquidarlo. Entonces ese caso, yo llegué a Ciudad Nueva y es la primera vez que yo veo juntos a don Vincho, a Ramón Pina y a Héctor Emilio Sánchez Morcelo. Ahí nació mi amistad con ellos, de ese caso. Y tengo fotos de eso y tengo el expediente de recuerdo. Fue mi primer caso en contra de ellos tres. Después de ahí yo subí con Perdóneme, ellos estaban del otro lado. En la parte civil. Defendiendo a Erwin Cott, a la familia de Gladys Volque Sánchez, de la muerta. Y usted estaba defendiendo a dos de los imputados. Uno de ellos era jockey del hipódromo Pelantillana. Se llamaba el amable Paul. Famoso en los programas. Paul, firmaba él. Pequeño él. A él le dieron 10. Se fue, la corte lo dejó, le dio la condición a los 5. Se fue para Venezuela. Se dedicó a un taller de pintura y desabolladura y allá murió de HIV. Su esposa aquí murió de una preeclampsia porque quedó embarazada estando él preso en la preventiva. O sea, tiene relaciones maritales en la preventiva. Entonces usted cogió su primer caso y le condenaron a los imputados. A 10 y a 20, sí, el que condenaron a 20 se lanzó de la ventana de la guagua de la penitenciaria de La Victoria, esposado, se armó un tiroteo ahí en Ciudad Nueva. Te estoy hablando en 1986. Y en ese entonces él evadió la autoridad, se fue para Estados Unidos y me informaron que allá cambió de identidad y que hasta millonario. Su primer imputado. Sí. Y cuando usted dice ahí vi a Vincho Castillo, a Héctor Sánchez Morcelo y al otro, y a Ramón Pina. Y a Ramón Pina. ¿Eran ellos para ese tiempo abogados que usted admiraba? Y como usted dice, recuerdo que los vi a los tres por primera vez y sé que esto le provoca nostalgia. Porque ellos ya eran famosos y usted estaba empezando, ¿cómo era? Sí, no, obvio, pues más Vincho con el tema del gacetazo en el 78 y yo lo conocía, y a Ramón Pina también. A Sánchez Morcelo yo no tenía tanta conciencia de quién era él. Ahora, luego yo recuerdo que en esa audiencia yo le llamé irresponsable a Sánchez Morcelo porque él me había dicho a mí anteriormente que iban a aplazar, que iban a conocer el fondo. Luego planteó un incidente, yo me quejé ante el juez y él se paró y me dijo: yo le voy a decir a este Mozalbete irresponsable. Así mismo el letrado escogió la cuerda molesto. Y Vincho y Ramón Pina le decía que por favor, maestro, usted me coge un muchacho. Bueno, tengo a Vincho de testigo todavía, que Vincho y yo cuando nos vimos la última vez, hace cuestión de un año, recordamos eso. Y Sánchez Morcelo dijo: yo soy más serio que él y que su familia, así, o sea. Y Pina, para enchinchar más, le dice al juez: es la primera vez que al maestro le dicen charlatán. ¿Cómo es posible? Yo le pedí luego disculpas. Usted siempre tuvo un estilo desenfadado, lo descubrió en ese momento. ¿Usted planeó decirle no me salió así de forma bien, porque yo sé de la impunidad, vamos a llamarle de letrado. Pero al final, déjame decirte algo, al final Vincho y Ramón Pina y yo le hicimos un homenaje a Héctor Sánchez Morcelo en vida ahí en el Comodoro, donde está hoy la casa del conductor. ¿Y usted le pidió disculpas otra vez? No, estaba muerto, había muerto ya. Se llamaba, el seminario se llamó Los Crímenes Capitales, en homenaje a Héctor Sánchez Morcelo. Doctor, el primer caso de narcotráfico, ¿lo recuerda? ¿Cuál fue? Bueno, ¿y cómo se le acerca? El primero de narcotráfico, creo que fue ya pesado, fue el de Rolando Florian Félix. Yo tuve 3 casos de él, 4, 2 logré absolución, uno al lugar, recuerdo yo, en el sur, y una absolución también, luego 2 más. El segundo fue el de la cubierta del barco Fénix, que ahí Miriam Germán le dio 20 años a él en contumacia. Viene Pérez y Pérez y lo apresa, y yo fui abogado de él en la corte. ¿Qué significa en contumacia? O sea, vamos a llamarle prófugo, lo que es ahora rebeldía. Ok, entonces, ¿cómo usted lo conocía a él? ¿Cómo fue? Por vía de su hermano, Juan Florian. ¿Que entendió que usted era la persona? Sí, y después, entonces yo lo visitaba a él. Bueno, y con la muerte del hijo del senador de Barahona, recuerda que un joven que apareció muerto en un río, que a él lo acusan a Florian de haber planificado esa muerte como complicidad.
Ahí, entonces, yo recuerdo, yo lo visité, estaba en Monte Plata cuando eso, y recuerdo que me invitaba a comer un pescado. Él era duro cocinando el pescado. Estaba en una celda más o menos de esta extensión, pero hacia abajo. Tenía un abanico, diríamos como del tamaño de esa pantalla, grande, y hacía calor inmenso. Y ahí él se esmeró, me cocinó el pescado con frito verde y me dio una cervecita, yo me recuerdo. Porque siempre tuvo facilidades en la celda, no es solamente el rey de Najayo. No, la muerte de él fue una muerte sistémica, fue del sistema. Si él hubiese estado en el sistema, en el CCR, como está Najayo hoy día, él hubiese estado vivo. ¿Qué edad usted tenía más o menos, cuánto tiempo usted tenía de ejercicio, qué tanta pericia cuando le tocó el primer caso de Florian? Yo tenía como 5 años de ejercicio. ¿Y él era joven? Florian. Sí, fornido, él era, joven, y tenía siempre un muchacho por dentro. Eso le iba a decir, él era un muchacho, él era un joven rebelde, o sea, ese evento de que no me voy a quitar los lentes cuando el juez en ese momento se lo pidió, era su personalidad. Eso fue Darío Gómez, que le ordenó que se lo quitaran los lentes. Y realmente no debía haber tenido lentes. Él tenía un rebelde en sí, y es lo que lo lleva a él a la muerte. Fíjate por qué. Cuando él está allá en Najayo, él ve que la gente del Baninter tenían visitas a toda hora. Incluso tenía informes de que iban con mujeres por atrás, por delante. Que salían de noche. Esa parte no, lo dudo. Que salieran, lo dudo eso es leyenda. No había necesidad, tenían una Dolce Vita ahí. Tenían split, aire acondicionado, tenían todo, tenían todas las comodidades que no son propias del ergástulo. Entonces él, al ver que tenía 15 años preso y no tenía esa comodidad, ese día él decidió entonces entrar con una muchacha, no con una menor como maliciosamente quisieron decir. La menor se quedó en la antesala, pues tiene una pequeña antesala. El coronel Policarpio, sí, le dice a él: Florian, ya sal, por favor, que van a dar a las 5 de la tarde. Ya había que arriar la bandera. Y él estaba ya bebido, porque natural, a él le dejaban pasar la bebida. Y él daba un diezmo para eso. Pero si había, por ejemplo, yo recuerdo que hubo allá un problema con una tubería sanitaria, y era Florian que pagaba los temas al plomero, si era de electricidad, era el que sufragaba, porque en lo que usted esperaba la Dirección General entonces de Prisiones, a que ese olor fétido de esa tubería, por favor, era imposible. Entonces él seguía manejando dinero 15 años después preso. Sí, claro que sí. Yo recuerdo ¿No se acababa ese dinero? Bueno, esa parte yo nunca dominé eso. Lo que sí recuerdo que una vez uno de sus familiares me llevó un dinero, un pago de honorario, y habían ahí, creo que eran $10, eran falsos. Sí, porque era en efectivo que le pagaban. Siempre. Y es verdad que usaba mucho menudo, que billetes de 20, de 10. Así mismo es. Y usado, muy usado. Muy usado. Sí. O sea, que era que se recogían. Eso lo quedó a entender. Y recuerdo entonces que, bueno, yo no le exigí eso a él. El asunto es que el coronel, para terminarte, se va del penal porque va a su casa, vive cerca, y él llama a eso de las 7 de la noche. Se fue ya Florian, o sea, la muchacha la despachó, y le dicen los policías: ahora es que eso está en su buena. Ya se sentía cancelado o destituido, trasladado. Vuelve otra vez allá, deja su pistola en la garita, porque está prohibido, hay un protocolo, tú no puedes entrar al penal con armas. Oye, en el propio coronel. Entonces el coronel tomó la verja perimetral, se acerca nueva vez a la ventana donde está Florian y le ruega: por favor, Florian, ya me has hecho que me cancelen, porque estoy cancelado prácticamente. Ya la autoridad va a saber esto. Y él le puso una palabra, unos muy soeces, y luego Florian sale sin camisa. Él tenía una llave de su celda, por cierto, de él mismo. Abrió. Pero ¿cómo así? Sí, una celda dentro. No, pero ¿cómo así, doctor? O sea, Florian tenía una llave de seguridad para él. Había una celda allá, una puerta allá, que la tenía la autoridad. La autoridad tenía esa puerta abierta para que él saliera. Pero después de esa puerta había otra de hierro. Recuerdo yo un candado Globe, y él abrió de él para que nadie entrara a ultimarlo. Entonces, señores, yo estoy
en shock con él. Él sale entonces. Pero él podía salir entonces de la cárcel también, o no, eso no, era. No. De que él salía de noche a discoteca, eso es mentira. Eso es mentira, por amor de Dios. Eso es leyenda. O sea, él tenía una puerta para él resguardarse. Esa es la palabra, pero Sí. ya la puerta principal de la autoridad estaba abierta para que él saliera con la visita. Ajá. Claro, para no estar Entiendo. ya. Entonces, cuando él sale con un arma blanca, que quiso ser negada realmente en principio por la familia. No. Él tiene un arma blanca aquí. Entonces, cuando él sale a la parte frontal, donde hay un santo, creo que un San Judas Tadeo, o una virgen, que él sale ahí, el coronel ha dejado su pistola en la garita, como te dije, y el capitán Prebenda, recuerdo yo, se le acerca a él, sin arma. Pero 4 policías asumen la actitud, que es la de los cobardes, propinarle a sus espaldas trompadas y macanazos. Como él estaba bebido, el umbral del dolor, o sea que tú no lo sientes. Él se voltea y los policías emprenden la huida. Cuando él se enfrenta a Prebenda, él saca el arma blanca y en un giro rápido con la mano, ¡clap!, lo alcanza aquí y lo hiere. El capitán ve el ardor que eso crea, no sabe la magnitud de la herida, pero ve que el rostro, ve ensangrentada la camisa de policía, y así, herido, corre para la garita, lleno de ira. Toma la pistola del coronel, una 9 milímetros, y le dispara, pero no sabe que lo ha alcanzado en la ilíaca inferior. Y eso le produce una hemorragia a Florian. Para mí, eso fue una excusa alegada a la provocación, que era de 6 meses a 2 años. Estos jueces lo condenaron a 7 años a él. Entonces, ahí yo entro como abogado de la familia de Florian, en contra del capitán Prebenda y del coronel Pulinario. Vamos a San Cristóbal y yo logro coerción de prisión preventiva para los dos. El jefe de la policía, Gumancito, Fermín, se constituye en garante. Oye, eso, él mismo, en garante ante una revisión ante el juez de la instrucción correspondiente. Para que le suelten los... Sí, y le variaron la medida a los dos. Recuerdo que en ocasión de la acusación en contra de los dos, el coronel me llamó y me dijo: Carlos Balcácer, tú que sabes cómo yo quería a Florian como si fuera un hijo mío, y tú me estás acusando a mí de esto, cuando tú llegabas a Najayo a veces a las 6 de la tarde y yo te dejaba pasar para donde él. Y eso a mí me conmovió y es verdad. Y yo dije a la familia de Florian que yo no iba a continuar con la acusación en contra de ese coronel. Ellos dijeron que no, que la condición de ellos era seguir contra el coronel. Yo dije, entonces pues aquí llegamos y se acabó el problema. Yo no tenía prisa en ese sentido. Exactamente, le dan un auto de no lugar al coronel. ¿Y usted se fue del proceso? Me fui. El coronel, creo que a los 6 meses después, viene por la 6 de noviembre con su hijo Carlos, y delante va una patana con un montacarga encadenado. Parece que la cadena estuvo mal asida y luego entonces se zafó. Ese montacarga giró y aplastó al coronel y a su hijo también, y murió en la autopista, 6 de noviembre. ¿Y usted cree que fue un accidente eso? Sí, eso fue un accidente, claro que sí. Eso fue un accidente, totalmente. Pero se llegó a pensar que fue una vendetta. Como claro, por el criterio paranoico de este país. En este país existe lo que se llama la cultura del doble expediente. Pero por el caso de Tormende fueron 2 grupos para la victoria. ¿Qué te dice eso a ti? 2 grupos. El tema del asalto a Vimenca, que fue fulano, que fue fulano. Aquí siempre hay 2 versiones. Usted me tiene esta entrevista, yo estoy llena de ansiedad, porque ya me metió para el Tormende y le quiero yo preguntar también de eso, pero me tengo que quedar en el caso de Florian. Ya que estamos hablando de doble expediente, se llegó a pensar que él fue mandado a liquidar. Esta historia que usted cuenta, que ha contado también Dimanchi, que estuvo ahí el artista. Sí, que estuvo preso en ese entonces. Y que lo vivió, y, sí, que ambos coinciden en que fue como fue. No, pero nadie mandó a matar a nadie. Nadie. Eso es mentira. Falso eso. Ahora, cuando él tuvo herido de bala, es cierto que la ambulancia permaneció un buen rato en la explanada frontal de Najayo. Que ordenaron que se detuviera es profeso. Bueno, mi análisis no alcanza ahí. Pero no. Lo que dice Dimanchi es que él se pudo haber salvado si le daban los primeros auxilios a tiempo, que se demoraron mucho. Sí, lo que pasa es que eso es muy prematuro, decir eso.
Y hay personas que le han dado los primeros auxilios y se han muerto a los 15 días. Entonces usted termina su relación, Florian Félix, ahí. Sí, hasta el sol de hoy. Con la familia, sí, hasta el sol de hoy. Luego se fue, recuerdo yo, debiéndome 150,000 pesos. Fue contra una cámara de calificación que tocó el fondo. ¿Que tocó cuál fondo? Porque si tú apelas por tema de indicios, ¿verdad? Por un tema de un incidente, tú no puedes tocar el fondo. No, tú tienes que tocar lo del incidente solamente. Y la corte y la Cámara, que era la apelación de instrucción como ahora, pero era en secreto en Cámara de Consejo, tocó el fondo y la Suprema casó la sentencia, yo me recuerdo. Pero yo no le paré, no le di. ¿Cuántos años duró esa relación entre ustedes? Bueno, Ramón Pina Acevedo fue el último, que fue abogado de él, para procurar el otorgamiento de la libertad condicional en San Cristóbal, que ahí era la jurisdicción que a él le correspondía. O sea, ya usted no estaba defendiendo esa parte. No, ya yo no estaba con O sea, cuando él lo condenaron a 20 años, usted era su abogado. En la corte, que recuerdo yo que en la corte un imputado me voló encima, porque ocurre que era un grupo, ¿no? Ese grupo había 5 o 6 descargados, pero en ese entonces, con ese código de instrucción criminal, si te apelaba el Ministerio Público, tú seguías presa. O sea, no es como ahora, te descargan y te apelan, pues hay que liberarte. Entonces, los descargados, vamos a llamarle así, estaban presos por el recurso. Querían que la corte conociera sus recursos, obvio. Pero entonces Florian se estaba dedicando a incidentar en la corte. Él no quería que le conocieran el caso en la corte. ¿Por qué? Tema de él. Él era muy cabaloso. Yo recuerdo que él me dijo que había hablado con un brujo creo que de las matas, de Farfán, para que ese brujo me hiciera una especie de protección, me hiciera un trabajo. Me dijo él a mí. Yo lo dejé, naturalmente yo no creo en esas cosas. Y yo dije que sí, que estaba bien. ¿Y en qué consistía el trabajo? Bueno, a mi nombre, y el brujo me dijo, qué sé yo, una vela, un vaso de cervecero lleno de agua, un ritualismo. ¿Porque usted llegó a ver el brujo? No, me lo contó él a mí. Ah, ok. Que él mandó una persona para que me hicieran un trabajo. ¿Y usted tenía que tomarse algo? No, nada. Pero lo de la vela y el... No, eso me dijo Florian a mí, que se lo dijo a la persona que lo envió. Como un ensalmo, como le llamaban, ¿no? Pero ¿qué ocurre? A los 2 meses de eso yo tenía un caso de Ocoa, de un homicidio también. Y el muchacho estaba 20 años, él y otro. Y su padre, un hombre muy serio de Ocoa, apellido Soto, me dijo, mire, yo fui donde, le llamaba un curioso, yo fui donde un curioso. Yo no sé lo que era un curioso. ¿Qué es un curioso? Los que trabajan con magia y brujería, esa cosa. ¿Y qué pasó? Él me dice, señor, yo le llevé la tarjeta suya a ese brujo. Dice el señor que fue personalmente ante el brujo por las matas. Y el brujo, cuando vio la tarjeta, le dijo, yo conozco a ese hombre. Y yo me quedé callado mirándolo hacia ahí. Y entonces él se puso a analizar el nombre suyo, no me contó el ritualismo, y me dijo, por eso me tiene un trabajo ya. Le dijo así al hombre. O sea que es verdad que Florian se lo hizo. Bueno, será su código de ellos. El hombre me dice a mí, entonces el señor. Uno se ríe, pero es verdad. El señor Soto me dice a mí, vamos a una cosa, él me pidió a mí que esta vela, por favor, y me trajo una vela. Como la audiencia de su hijo era en la Suprema Corte de Justicia, que ya estaba dividida, ya estaba su Veroísa ahí, creo que un martes 10, él me dijo, usted tiene que, el día antes, que va a estar la luna llena, por cierto, y era verdad, esa vela yo quiero que usted la encienda a las 12 en punto de la medianoche. Y solamente diga, espero que ganemos. No me diga más nada, dice el señor, pero a las 12 de la medianoche. Bien, no hay problema. Yo no hice eso, naturalmente. Y fuimos el martes a la Suprema Corte de Justicia. Como al mes y medio, que fue un tiempo muy corto, mira, la Suprema casó la sentencia. Tal y como él dijo. Sí. Aunque usted no hizo ritual. No, yo no hice nada de pero eso. Pero no se lo dijo. Pero no, jamás. Y él nunca pensó que fue por el trabajo, por el recurso de casación que yo había hecho. Es brujo porque se llevó el triunfo. La gloria fue para... La gloria casacional se la llevó el brujo. Es normal que los implicados en narcotráfico sean cabalosos. Yo he oído casos de gente que supuestamente le pusieron un trabajo para que no lo vean.
y que pasaron por el aeropuerto, por la frontera, como para que se escapen. Eso está enraizado en la cultura popular. Pero no está vinculado al... Son gente ya con niveles de cultura muy bajitas. No tienen, o sea, son gente que no tiene ningún tipo de parámetro científico para sostener cosas así, porque eso no existe. Eso no existe. No. Y tú le hablas a esa gente del sistema solar, de la luna de Júpiter, de Saturno, de Encélado, de Titán, de Mercurio, no te saben hablar de esas cosas. Pero usted se ha topado con estos dos casos, y no sé si con otros, más en temas de narcotráfico o de involucrados en narcotráfico que en otro tipo de defendidos. Se lo pregunto por esto de, quizás Florian se sentía con superpoderes, y por eso el tema de... no quererse quitar los lentes, si enfrentar a un juez, desafiar a la autoridad en la cárcel, porque sí, ese brujo, como usted dice, le da esa garantía de superpoderes. Mire, como usted dice, la gloria se la llevó el brujo. Es de San Juan. Se está vinculado eso a la psiquis. Sí, obviamente, y al nivel de cultura, pero el tema de los lentes, dudo que haya sido por recomendación o mandato de superchería del brujo. Creo que no, creo que fue un resabio de él, como te digo, porque tampoco el juez se lo dijo de buena forma. El juez le dijo, quítese esos lentes, por favor. No, creo que no le pidió favor al imputado que se quite los lentes. Así, por favor, tenga la bondad, quítese los lentes, porque es necesario tener contacto visual con usted. ¿Pero usted cree que el juez tenía que estarle pidiendo favores a un imputado? No, pero no un tema de gallardía, porque es de favor, no es obligatorio tampoco. Pero no manda lente oscuro en un tribunal. Bueno, no te estoy discutiendo eso, mi corazón. Lo que te digo es la forma. ¿Cuál fue el momento más difícil que usted tuvo con Florian, queriéndolo hacer entrar en razón? Como usted dice, quizá esa condición de niño rebelde. ¿Usted imaginaba que ese iba a ser el final? ¿Usted pensaba que...? ¿O cómo se sintió usted cuando le dieron 20 años? ¿Usted estaba ahí? Sí, yo estuve al lado de él. ¿Usted lo esperaba esos 20 años? Sí, yo lo esperaba. Porque era 4 veces, 4 casos. Sí, esos 20 años yo lo esperaba. Ahora, el otro caso, que fue aquí en primer grado, a él no le dieron 20, le dieron 6 años. Que fue cuando se le acusó de mandar a secuestrar y ejecutar al hijo del senador Félix. ¿Y lo hallaron culpable? Sí, y fue cuando estaba la muchacha, la Kika, me parece, una delgadita ella, que alquilaba de una casa al centro de tortura. Que por cierto, esa muchacha... Oye, la liberaron a ella con un tema, ella tenía una osteoporosis grave, ella tenía unos shows bioquímicos en el organismo que no le permitían a ella locomoción. Oye, esa muchacha cayó presa otra vez, supe yo. ¿Por tema de eso mismo? Creo que sí, increíble eso. Entonces, cuando él tiene esos 6 había varios años, policías, varios policías, que fue un abuso, condenarlo a 30 años a ellos. Duarte Caná fue abogado de creo que 2 o 3 de los policías, que llevaban de retén al hijo del senador. Entonces, cuando esos 6 años lo cumplió. Sí, fueron absorbidos por los 20 que tenía ya. Porque acuérdate que la pena se juntaron. Exactamente, pero no en detrimento tuyo, sino en favor tuyo, porque se asimilan. Por el tema del cúmulo, no cúmulo de penas. ¿Hay algún código que usted tenga? Mira, si te defiendo por narcotráfico, te cobro más. ¿O usted tiene una tarifa estándar? No, depende. El caso depende de lo que se llama la densidad imputacional y el número de imputados. En la medida, por ejemplo, tú te recuerdas aquel caso de los carros presuntamente robados de Plan Piloto, que acusaron a un jefe de la policía, a Marte Durán, que lo acusaron de que en el Plan Piloto, cuando denunciaban carros sustraídos, robados, y eran recuperados los vehículos, la policía seguía haciendo diligencia, porque no tenía presupuesto la policía en ese entonces, lo cual era necesario. Incluso llegaron a cruzar para Haití a investigar el secuestro de un tal Hernández, ahí en el Cibao Central. Bueno, en ese entonces yo defendía al general Yuri Ruiz Villalona. Estaba Jaime Marte Martínez, acusado también. Eran 7 solamente. Y yo establecí un honorario aceptable para él. Más o menos, doctor. Bueno, en ese entonces creo que 300,000 pesos, en eso, hablando hace ya más de 20 años. Y hoy hubiese cobrado 3 millones. Y yo recuerdo que vino un camión de imputados
se paró en el Palacio de Justicia, yo lo imagino así, y cuando colocó la palanca y volteó, ¿tú sabes cuántos imputados regó ese camión ahí? 70 imputados. ¿Que usted tenía que defender? No, pues tenía que pasar el rigor de la defensa de los demás. Ahí llegaron a estar 77 imputados. Entonces, el tiempo de un proceso está en virtud al número de imputados. Por ejemplo, a Florian, ¿cuánto usted le cobró? Que se le fue con 150,000. No, yo en ese entonces, no recuerdo, creo que le cobré en ese entonces fue medio millón de pesos, 1 millón de pesos. No recuerdo bien, porque ya yo borré. Y eso para la época era mucho, poco. Sí, imagínate, más de 20 años. Eso serían hoy día 5 millones o 7, más o menos, 8. ¿Para ese tiempo había sido su mejor cliente en términos monetarios? Sí, y de Díaz Jure Barjún también. ¿Cuál es ese? Un colombiano que era el contable de cártel de Pablo Escobar. ¿Y qué buscaba ese hombre aquí? Él vino aquí a supervisar, dijo la DNCD, una misión de narcotráfico y lo agarraron en el Hotel El Embajador, sin orden judicial. Y le dieron 30 años. Julio César Cano Alfau, el de Llena Jaibar, en la sexta cámara no habían colegios de jueces, en ese entonces le dio 30 años, la Corte lo condenó a 30 y la Suprema casó la sentencia. Pero doctor, ¿cómo dan con ese hombre camán, como dicen, en el Hotel Embajador? No, informe de inteligencia. Cruzada. Sí, lo allanaron, pero sin orden judicial. Y ahí la Suprema creó una jurisprudencia. Lo enviaron a San Cristóbal y San Cristóbal lo descargó. Luego lo deportaron. Me enteré hace unos 2 años que lo ametrallaron en una calle, en una esquina ahí de Bogotá. ¿Y murió? Murió, sí. A él, yo recuerdo, él dio 50,000 pesos. Perdóneme, ¿cómo él lo consiguió a usted? ¿Un colombiano? ¿Cómo lo conecta? A través de otro abogado que no ejercía materia penal y me lo recomendó. Entonces lo condenaron a 30 años y después la Suprema lo... Casó la sentencia porque fue un abuso. Ahí no había prueba de él. ¿Siendo usted su abogado? Sí. Y ya en San Cristóbal yo no era abogado de él. Luego fue Dorca Medina. Y entonces a este colombiano, ese era como su segundo caso de narcotráfico. Déjame dar un dato de él. Su familia lo visitaba cada 6 meses, así. Y él tenía un niño como de 6 años, 5 o 6 años. Y él le pagó al coronel de ese entonces 50,000 pesos para que le dejara entrar al niño a la celda, como a las 7 de la noche, cuando ya todo estaba cerrado. Y él durmió acurrucadito con su muchacho. Y a las 5 de la mañana lo sacaron otra vez. ¿Por un día? Por una madrugada. 50,000 pesos. Sí, ¿Lo mismo que le pagó a usted por el proceso? No, él no me pagó 50,000, me pagó más por eso. No me pagó más. Yo creía haber oído 50,000. No, más me pagó. Eso, nunca un caso así costaba 50,000 pesos. Y el niño a las 5 de la madrugada, él lo abrazó, le dio muchos besitos, y se abrazó y se fue el niño. Eso es lo que pasa en las cárceles de aquí y de muchas partes del mundo. Ese dinero del narcotráfico es perseguido, es decomisado, y a los abogados que contratan los acusados de narcotráfico, por ejemplo, a ustedes no lo cuestionan, no, ese es su trabajo como profesional. No, es un trabajo limpio, es profesional. Y ellos tienen derecho a un abogado. Claro que sí, si no el Estado le busca a uno. O sea que al final esos menuditos de a 10, de a 5, de a 20. Pero déjame darte una información. La carpeta mía de mi caso, realmente la mayoría no son de casos de narcotráfico. No. ¿De qué son la mayoría? Bueno, de homicidio. Yo he defendido hasta ahora 107 homicidios. Hasta hoy. Y de esos 107, ¿cuántas condenas le han dado? No te puedo llevar el cálculo porque he estado parte civil y defensa cuando Milton Peláez logré que condenaran a Plutarco González a 14 años. Tengo uno en Montecristi que lo condenaron a 15. La Suprema casó la sentencia, vuelvo para allá otra vez a pelear. O sea, dependiendo. Pero hay muchos lo han condenado. Por ejemplo, tuvo un caso de Paula Díaz, condenada por infanticidio. La condenó. Esa procuradora, González Cueto, la de extradición, que estaba en extradición, Gisela Cueto. Gisela era la fiscal de ese caso en la 4ª Cámara Penal. Y Ligia Minaya, la escritora que escribía en el Nacional, era articulista. Ligia Minaya fue la jueza de Paula Díaz y le dio 20 años. Le remordió tanto ese caso que yo se lo dije a Juan José Ayuso, y Juan José Ayuso publicó un artículo en el Nacional. Pobre Paula.
Él se quejó porque le dio lo que se llama la especie de demencia puerperal. Se coaccionó, no quiso ir a la casa, la abuela le decía que no llegara ya con la niña, y la niña muere por las picaduras de las hormigas, por los alcarrizos. La hija mía ya no era jueza. Ella fue a la corte para unirse a mí, para defender a la muchacha que ella había condenado. Imagínate eso. Y la corte la dejó a 10 años y se fue con la condicional a los 5. Ya que usted cuenta eso, ¿ha tenido usted algún momento de remordimiento de que usted sabe que quizá dejaron libre a alguien que era culpable, que usted defendió, o viceversa? Usted estaba defendiendo a una persona o acusando más bien a alguien, y entonces no lo condenaron sabiendo usted que era culpable. ¿Cómo manejar este tema de los pensamientos? Porque hay una parte de convicción que uno tiene que no necesariamente es lo que resulta en un juicio. Mira, no. Ocurre lo siguiente, es un fenómeno muy, muy curioso que se da. Yo tuve un caso de nombre de Vicente Díaz. Vicente estuvo condenado por homicidio a 10 años. En ese entonces, al lado del Robert Reed, la Independencia, había muchas chocitas, muchos restaurantes. Y él lo acusaron de matar supuestamente a un sereno, un guardián. Le dieron 10 años a él. Y recuerdo que cuando lo trasladaron para Asua, y cuando la madre lo fue a visitar a él ya para recibir la libertad, a los 10 años y un día, la mamá se desplomó afuera en la celda, en la prisión. Nunca lo vio libre. El mismo día de la libertad. ¡Wow! Él entonces va a mi oficina. Yo tenía mi oficina ahí en la avenida Bolívar, al lado del Hospital de la Mujer. ¿Te puede escribir muchos libros, doctor? No, yo estoy escribiendo mis memorias. ¿Se desplomó de la emoción? Sí, le dio un infarto, murió. Nunca lo vio en libro. Faltaban 10. Él venía saliendo ya con el bulto. Y él va a mi oficina y me dice, para mí él era inocente. Bueno, y él me dijo a mí, doctor, yo fui condenado por el testigo tal, que era un mozo que trabajaba. Y me dijo, si yo le doy a ese, ¿cuánto usted me cobra? Si yo también le doy a ese. Ahí me di cuenta que él había matado al guardián. Pero a mí realmente no. ¿Tú sabes qué más me remordió? O sea, ahí fue que usted descubrió, confirmó, o usted no sospechaba. No, yo no sospechaba, él estaba muy lejos de... Lo engañan los clientes a los abogados para que lo defiendan. Es que es natural, porque es un mecanismo de defensa. Si el imputado te dice a ti, me dice a mí como abogado, que cometió el hecho sabiendo que hay varias brechas estratégicas para sacarlo, vamos a llamar una teoría capista, no te dice que lo cometió el hecho, no, porque entonces tú vas a ralentizar la defensa. Tú la vas a enervar, la vas a apocar. ¿Le ha dicho a algún imputado, mire doctor, esto fui yo que lo hice y usted tiene que trabajar con esa información? No, cuando el tema de Orlando Martínez, Poucatro, que yo tuve un sentimiento encontrado muy grande en cuanto a él, porque Poucatro terminó por un grupito de pseudoizquierdosos, que fue de que el autor de la muerte de Orlando Martínez y el artífice. Poucatro no quería ir a eso. Él no quería ir a eso. Él le habían instruido que vaya a buscar 2 tigres que eran de la banda para darle una paliza a un periodista. Y él va donde su mejor amigo, que está preso, Rafael Lluvera Ricard, y le dice, oye, no te voy a decir, no te puedo aquí tramitar los nombres de los oficiales que dijeron eso. Y él le dijo a su mejor amigo, oye, ahora que quieren que yo busque 2 tipos para darle una paliza a un periodista. Y le dice al amigo, ¿y qué periodista es? Y no me dijeron el nombre. Le dice al amigo, eso así, no le haga caso. A la semana, volvió el oficial y le dijo, Pou, ¿usted hizo la diligencia? No. Y le habló de una forma que él sabe lo que le quiso decir. Y él vuelve donde el amigo y le dice, mira, no se olvidaron del tema. Hay que buscar a un individuo. Y van para Villa Consuelo a buscar a uno que había sido de la banda en el 70. Estamos hablando en marzo del 75. Y el tipo no quería meterse en eso. Era menor de edad cuando la banda dijo, no, yo no me quiero meter en este tipo de paliza, ¿para qué? Le dice el otro, te va a meter a pendejo ahora. Pendejo no, que no quiero problema. Oye, lo convencieron. Y el tipo dijo, no hay problema. Y lo subieron en un vehículo. Y le dijeron, párese frente a lo que es el Nacional de hoy, en la San Martín. Cuando salga un carro Lancia, así, sígalo, que va a ir otro delante. Y siguió la San Martín, bajó la Tiradentes, alma mater, dobló a la izquierda. Y en ese entonces reinaba un fatalismo en contra de Poucatro, donde estos mentirosos del PSD le dijeron a Balaguer que Orlando había doblado a la derecha en la José Contreras, que era de doble vía. Son mentiras, dobló fue a la izquierda. Que llegó al parquecito de Mata Hambre, donde está la esquina de Blandino ahí,
Y que ahí él se paró a hablar con una muchacha, apellido Cabral, que era de que novia de él. Eso es mentira. Y que al doblar la rotondita, que había una rotonda, Pau Castro lo aborda porque eran amigos. Y en ese momento Pau Castro le dispara a su pómulo derecho y lo mata. Eso también fue mentira. Con ese tema mantuvieron aquí la población en expectativa en contra de ese hombre. Y cuando Pau, sin querer, choca el vehículo de Orlando porque estaba lloviendo, porque el vehículo delantero frena de golpe a propósito. Orlando, cuando ve como el roce, se desmonta a ver su mica. Pero cuando se desmonta y ve que el carro de atrás donde estaba Pau, abren dos puertas. Salen dos con armas, ciertamente, pero el que era de la banda, el menor, se queda atrás en el vehículo. Cuando van a apresarlo, Orlando Martínez cree una legítima defensa subjetiva, cree que lo van a matar, pero no lo iban a matar. Mira que se iba a morir de la golpiza. Quizás entra al vehículo, deja la pierna izquierda afuera y por ende la puerta sigue abierta y se ilumina. Y él está buscando afanosamente dos armas, que tenía ilegal una de ellas, por cierto. Cuando está buscando el arma, Lluvere Ricard, que está a su izquierda, lo ve. Él se va a armar para disparar. Entonces le dice al otro que está al lado en el flanco derecho, se está armando, está buscando un arma para dispararnos. Lluvere Ricard, para persuadirlo o disuadirlo, le da un balazo aquí, ¡tan!, en el antebrazo izquierdo. Sale y muere en la bocina el tiro. Si está ahí el escenario, Orlando hubiese estado vivo. Pero aquel del lado derecho, ante la deflagración del tiro, el boom, el candelazo, se turbó y pensó que ya Orlando había empezado a dispararle a él. Fíjate que hoy es oscuro eso. Hoy es oscuro ese pedacito de la José Contreras. Imagínate hace 50 años. Entonces ahí es que el paracaidista se hace tan y le tira aquí. Cuando Pau Castro oye esos dos disparos, que no fue a eso que él mandó, porque ese no era el modus operandi. El modus operandi tú sabes que era otro. Te agarraban y sin mirar te daban. Bien. Y ellos dos regresan. Pau dice, ¿y qué pasó ahí? Esos disparos. Dice el paracaidista, hubo que matarlo. Mira, Pau Castro dijo más de 700,000 malas palabras en ese carro, maldiciendo a todo el que lo mandó a buscar para eso. Y se repartió esa gente en el camino, dejó uno en educación, ahí en la Independencia, con Gómez, el otro lo llevó a Villa Consuelo. ¿Tú crees que es posible que ese hombre haya muerto como el paradigma de la muerte de Orlando Martínez? Y así fue que él murió. Increíble. Así mismo. ¿Y lo que lo mandaron? Bueno, ya es otro tema. Ese otro tema, señores, no podemos despedir esta primera entrega de la saga. Una saga que vamos a hacer porque este hombre me ha metido como cuatro series, no 4 programas, 4 series. Pero antes de irnos, doctor, el tema caliente del momento, lo de Jochi Gómez, fueron para su casa. Usted es el abogado de Jochi Gómez, sí, más no el de Hugo ni el de Padovani, solo Jochi. ¿Qué le espera a este caso que le llaman camaleón? Una reflexión seria del Ministerio Público. Que no hagan eso más, me explico mejor. ¿Sabes lo que significa, Colombia? Que para ganarle la prisión preventiva a Jochi, estos señores hayan hecho lo siguiente. Primero, mandan a 3 jueces a primera instancia. Vayan allá para coaccionar a la jueza de primer grado. Coacción que no pudieron hacer en la corte, porque ya tienen una querella disciplinaria, los 3. 2, decirle a la jueza de primer grado que 2 oficios del PEPCA, decir que a Jochi le ocuparon esos 2 oficios del PEPCA porque tenía el PEPCA intervenido. Eso asusta a cualquiera, ciertamente. Pero ¿qué ocurre? ¿Tú sabes qué se deben esos 2 documentos? Son 2 documentos de a 4 y 5 páginas cada uno. Fueron documentos depositados en el TCA como consecuencia de la litis entre contrataciones públicas, Carlos Pimentel, Florenzán y Transcolatán. Es como que tú tengas una litia que depositaste el documento, tú tienes que tenerlo. Doctor, usted se liga... No, pero dame un segundito. ¿Tú te imaginas eso? Porque ese documento tiene que ir donde Jochi, y Jochi lo tenía porque eran de su empresa, es de la litis. Y también Jochi depositó. ¿Tú sabes lo que dijo Wilson Camacho en la corte? Ahí ante esa corte que despachó Jochi, que esos documentos, y te lo voy a decir en cámara lenta, que esos documentos internos de la PEPCA ciertamente habían sido depositados en el tribunal. Ya no era que estaba de espionaje, ¿no? Ya no. Pero que como Jochi es una persona física, esa litis era de una persona jurídica. Y por tal motivo él no podía tenerlo. Mira qué pobreza.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, di que de espionaje, porque tiene el nombre de 3 jueces, los 3 jueces del caso de Jean Alain. Pero tú entras al portal y tú imprimes eso y eso no es espionaje. ¿Usted tiene alguna liga emocional con Jochi Gómez? ¿Es amigo de su papá Guillermo Gómez? Cuando usted levanta el aparatico y dice, con este control se detienen ¿no es propio de un abogado este tipo de defensa o es parte de toda la puesta en escena que tiene que hacer un buen abogado que está involucrado en un caso? Mira, lo que pasa es que, en primer lugar, yo no me arrepiento de eso que yo dije. Y en segundo lugar, con ese aparato realmente tú no podías tumbar el sistema. Era una especie figurativa. ¿Por qué? Porque se trataba de un contrato sinalagmático perfecto. Es decir, tú me pagas, yo te cumplo. Tú me pagas, yo te cumplo. Entonces tú me pagas y los semáforos se dañan. Los semáforos no quieren nada con apagones, ni con aguaceros, nada de eso. Pero entonces el dinero no estaba circulando, no se estaba pagando. Entonces los semáforos se averiaban. Hay que enviar un personal, hay que saber lo que es fibra óptica. Pero doctor, parte de la defensa, usted actuó ahí, para mi juicio, como si usted fuera parte de la empresa. No. O sea, como que usted era doliente de esa empresa. No, espérate. Yo los casos los llevo, lo gano como mío y lo pierdo como ajeno. No, para que estemos claros. No, para que estemos claros. No, y se reputa la inocencia mientras más pagan. ¿Estamos claros? ¿Usted es el abogado más caro de este país? No. A propósito de su cliente, caro, muy caro. No. El bachatero que más cuarto cobra el cliente suyo. No. Bueno, es un tema que tenemos él y yo. Que usted lo sabe, que si yo he sido víctima. Eso es verdad. Usted lo hizo ese contrato. Mira, recuerdo. Aprovechemos para los habladores que creen que Anthony me regalaba fiesta. No, usted sabe el contrato que usted notarizó que era de más de $1 millón para Santiago. Yo recuerdo, claro. Dígalo en cámara usted mismo. Recuerdo que nos juntamos en la biblioteca de mi casa. ¿Recuerda? Y yo hice el contrato y tú pagaste el contrato, ciertamente. Eso no fue gratis. No, jamás. Que es un tema que yo tengo, un tema arduo y tengo con Anthony. Vamos a ser proporcional la forma como tú cobras, como tú me pagas a mí. Es un tema. Bueno, por lo menos lo que usted me cobró a mí nunca me habían cobrado eso por notarizar un contrato. Ofrécome a Dios. Tú sabes que yo tengo ese contrato para enmarcarlo. Pero es en base a la proporción para del mis memorias, porque yo también voy a hacer mi memoria, doctor. Claro. Usted tenemos señores que despedir este episodio. Regáleme su generosidad de volver a sentarnos, porque es muy denso el material y yo creo que solamente deberíamos hacer un episodio por caso. ¿Se considera usted el abogado predilecto de los narcos? Usted dijo, lo que yo me he llevado es homicidio, de casos de homicidio. Cuando una gente tiene un problema de esto, piensa en Carlos Balcácer. Es como, vamos a decir, en la línea de tiempo lo que usted ha aquilatado de su ejercicio. No, todo lo contrario. Después que yo tuve el caso de Quirino, yo nunca he tenido un caso de extradición. Nunca me ha llegado. Nunca. Después del caso de alto calibre de droga de Florian, a mí no me ha llegado un caso jamás como el caso de Florian. Eso que tú ves de Caucedo, que a cada rato decomisan y que obviamente transitan procesos, yo no tengo. Es más, yo no es eso en la provincia, que es donde corresponde en base a la competencia territorial. ¿Y por qué usted cree que ha pasado esto? No, porque hay mucha competencia de abogados, hay mucha competencia. ¿Y usted es el abogado más caro? No. ¿Será? Mira, todo tiene su... Mira, un señor mató a 3 personas en Monteplata, lo mató a los 3. Mató al hombre que él sospechaba que salía con su mujer. Mató a la esposa de él, a los 2. E inconforme dobló en U y se fue a su casa y mató a su esposa. 3. Yo defendí a los huérfanos de esa pareja de esposos asesinados. Pues fue un asesinato, él lo calculó. En Monteplata, y a litigar. Yo fui 14 veces a Monteplata y le dieron 30 años. Y fuimos a la corte y la corte confirmó los 30 años. Estamos hablando de una escala de incidentes y de procesos de 15 audiencias. Yo no llegué a cobrar $1 millón de pesos por ese caso. Porque me lo pidió una persona pobre de solemnidad y me dijo, ayúdame en este caso. Sin embargo, el de Jean Alain, más o menos ahí. No, Jean Alain no es un hombre, ¿cómo te digo? Como la gente cree. No. ¿Pero cuánto más o menos usted está cobrando ahí? Yo no puedo, te digo la verdad, yo ahí tengo un pacto, inclusive hasta con mi misma familia, con mis hijos, de que me piden que no diga los honorarios.
porque entonces los acreedores se van entonces a alertar. Pero te puedo decir que no es... No es la gran cosa. Vamos a llamarle así. Pero te puedo decir lo siguiente, a mí me da más satisfacción servir como abogado y hacer conciencia de que la profesión de abogado es la más avanzada del universo. A despecho de la NASA con el Perseverance, que te está analizando estudios geológicos de Marte, del volcán Yesero, al margen de eso. Pero del universo somos los más avanzados. ¿Por qué? Porque un juez condena a muerte, donde hay pena capital, te condena a muerte, pena capital eliminatoria, te condena a muerte, te revocan a veces la sentencia, eres pobre, te arruina. Conclusión, esta profesión al rico da para arruinarlo. Y al pobre te lo puede enriquecer. Al vivo te lo mata. Y al muerto te lo puede resucitar. Esta es la única profesión que es capaz de cambiar el curso de las estrellas. Para que te lo sepa. Esta profesión. Wow, qué bonita forma de cerrar este primer capítulo de nuestra serie con el doctor Balcácer, porque se nos queda todo, no hablamos de Jean Alain, no hablamos de nada de Jochi Gómez, no hablamos de casos también de temas internacionales, que yo sé que lo puede manejar muy bien, y no hablamos de muchos casos que él mencionó rapidito ahí, como lo de Milton Peláez, que me toca directamente, que podríamos hacer todo un programa. Sí. Y mencionó también el caso de Héctor Méndez. Me interesa muchísimo. Para que tú veas el tema de lo que es la conciencia del abogado. Dolphy fue a mi casa cuando el que mató a Milton pidió la libertad condicional. Yo dije, no, yo no puedo ir a eso. Yo no voy a ir a litigar en contra de esa libertad. ¿Por qué? Porque él tenía un carcinoma filtrante, invasivo, intracraneal. En la zona límbica aquí, él tenía un cáncer. Y yo le dije, creo que fue a Dolphy, se lo dijo, una prima de ella, ¿cómo yo voy a litigar ante el juez de la ejecución de la pena que les rechacen esa libertad? ¿Y cómo? Con 4 o 5 certificados que se había ganado. Yo no puedo eso. Exactamente, me equivoqué por un mes porque le dije, pues ese señor se va a morir en 3 meses. Y se murió al 4º mes. Yo no hago eso. Y si se quedó tranquilo, usted con su conciencia. Lógico, yo no quise postular en contra de él. Y el único condenado interno que yo llegaba a la prisión y lo saludaba y me saludaba a mí, como todo un diplomático, fue a Plutarco González, el único. Vamos a hablar de este caso, Entre Dios y el Diablo se llama la serie. ¿Usted se ha sentido más cerca de Dios o del diablo? Tengo 7 razones para creer en Dios. He visto la muerte, le he visto los poros a la muerte, mira, de ahí a ahí. De ahí a ahí, de cerca la muerte, y estoy vivo. Y en un conglomerado donde yo he estado, han fallecido, el conglomerado se ha ido, en ese mismo momento. Las otras razones las vamos a ver en un próximo encuentro por este mismo canal y a esta misma hora. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Colombia.